Acompañarnos de nueva cuenta. Esta es la octava entrega de la serie de Romanos. Y antes de entrar a la cuestión, vamos por favor a leer, acompáñenme si gusta leyendo o escuchando el Salmo 112. El Salmo 112 dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El pueblo del Señor, representado por este hombre recto del Salmo 112, tiene una característica que comparte con Dios, o Dios comparte con él: la justicia. Si es justo ante Dios, es justo también ante las demás personas. Y la característica que se reitera en este Salmo 112 es: su justicia permanece para siempre. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, versículo 21. La cruz es una paradoja. Es decir, esta paradoja nos confunde porque representa dos cosas contrarias: amor, justicia, sangre y perdón, dolor y esperanza. Esta cruz refleja la justicia de Dios, que cuando la entendemos debemos quedarnos callados, y la respuesta es esa: nos deja sin nada que decir. Pero cuando no la entendemos, tendemos a debatirla, incluso cuestionando al mismo Dios. Y el capítulo 3 inicia con una diatriba en el sentido de preguntas que el apóstol se adelanta a sus interlocutores a formular y a responder. De tal manera que, como respuesta a lo que dice el capítulo 1 y versículo 2, las personas que están leyendo la carta tienen en mente: si todos estamos bajo la ira justa de Dios, entonces ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene ser cristiano si todos vamos a ser juzgados y vamos a comparecer ante el tribunal o ante el trono blanco de Dios? Y si las injusticias nuestras realzan la justicia de Dios, ¿no es Dios malo al utilizarnos entonces a nosotros como conejillos de indias para glorificarse a sí mismo? Y también la pregunta que se hacen es: entonces, si es así, ¿debemos pecar de más para que la gracia de Dios sobreabunde? ¿Qué no? Y esas preguntas son las que el apóstol pretende responder, y la respuesta que da en este sentido es para dejar muy en clara la justicia de Dios. Las preguntas en sí esconden una mala intención, en donde pretenden dejar mal parado a Dios, en el sentido que Dios mismo es el que queda mal ante la gente con su evangelio, con su justicia, en donde presentan a un Dios cruel que exige sangre y para calmar su ira, y sacrifica a su propio hijo. Y se preguntan: ¿qué clase de Dios megalómano y narcisista es este? Y la respuesta del apóstol Pablo es contundente. Y él hace la declaración para algunos más importante de la carta de los Romanos. El capítulo 3, versículo 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este párrafo está cargado de definiciones teológicas que derrochan las perfecciones de Dios, y es precisamente lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos y quiere aclarar en este sentido. Lo primero que podemos mirar es que la conjunción del versículo 21, pero ahora, no solo es una conjunción que contrasta la ira de un Dios que demanda en este sentido su justicia, sino que también presenta la revelación de esa o manifestación de esa justicia. El pero ahora no solo es esa conjunción, el pero ahora parece ser una de las palabras más bellas, dice Martin Lloyd-Jones en su comentario a los Romanos, en el sentido de que son palabras bellas como una persona sedienta cuando escucha agua en el desierto, o parece una luz que siembra esperanza para aquel que no la tiene, o la cura a la enfermedad o la vacuna para el virus del que no se tiene cura. Entonces, no solamente es una conjunción que contrasta dos cosas distintas, sino que también parece una luz de esperanza. Pero ahora también indica el tiempo presente. Pero ahora, en este tiempo, Dios ha decidido manifestar y evidenciar su justicia, la justicia de Dios. Esta justicia es presentada como una perfección de Dios, en donde Dios es presentado como justo en todo lo que dice, en todo lo que hace, y está de acuerdo a su carácter. Esta justicia de Dios es tan distinta, no es la misma que la justicia humana, que es representada con la alegoría de una mujer con los ojos vendados y en una mano una balanza y la espada en la otra. Una justicia que pretende darle a cada quien lo que le corresponde, pero por lo mismo imperfecta, sobornable y por ello injusta. Sino que esta justicia tiene la característica, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Cómo es posible que pueda existir una justicia sin legislación? Si toda justicia necesita una base legal para poder ejercerse. El sentido que pretende dar aquí el apóstol es que la justicia de Dios está fundamentada en sí mismo. Esa cualidad intrínseca de Él, esa cualidad perfecta de Él, del que toma nombre toda ley natural o escrita de los hombres, esa justicia manifestada, revelada, es aparte de la ley escrita. No está diciendo que la ley no sirve porque emana de Dios y es su palabra, sino que la ley es solamente testigo y maestro de algo que quiere enseñarle a la humanidad. Romanos capítulo 3, versículo 20, un versículo previo al que leímos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso señala que la ley es solo un maestro, un ayo, para enseñarle al hombre que ni es la ley moral escrita en los gentiles, ni es la ley escrita de los judíos, y lo que puede justificar al hombre ante Dios. Lo único que enseña esta ley es que el hombre es incapaz, siguiendo estas normas morales, de perfeccionarse ante Dios. Además, esta ley solo funge como un testigo. Por ello enfatiza en el versículo 10 como está escrito. Esta afirmación entonces, como está escrito, y la afirmación que el apóstol va a señalar, no es opinión de él. Está fundamentada en lo que los profetas dan testimonio. Entonces, lo que da aval de lo que está diciendo en su justicia y la condición del hombre es la autoridad de Dios y la suficiencia de Dios. Cuando se abandona la escritura como autoridad para señalar la condición del hombre y su condición injusta delante de Dios, entonces se pierde la suficiencia de las escrituras. Es decir, buscamos otra bibliografía para tratar de sustentarnos y pararnos frente a Dios para cuestionarlo. Una bibliografía humanista, filosofía, ciencia,
conocimiento general, un conocimiento que suplante esa autoridad. Entonces, este testigo no lo inventa usted, no lo invento yo, es algo que el apóstol está señalando que Dios determina para todos. Después señala en este sentido que esta justicia que manifiesta Dios es una justicia que es necesaria para todos los pecadores. Estos profetas y la Escritura están señalando que, como dijo en el capítulo 2, no hay acepción de personas. En el versículo 22, si usted gusta mirarlo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para poder entender el peso de esta afirmación de estos dos versículos, necesitamos remitirnos, como hace ratito, al versículo 10, para tratar de entender el énfasis de la palabra todos los que necesitan esta justicia de Dios manifestada en tiempo presente ahora. Versículo 9 del capítulo 3 dice que pues somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo entonces señala con la palabra todos esa universalidad del pecado, que reitera en el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de dar esta afirmación de que todos están en una condición desfavorable delante de Dios, el apóstol se propone hacer una especie de radiografía con evidencia escrita de la palabra, porque lo que hace es recapitular y tomar versículos de la ley y del Antiguo Testamento para hacer su afirmación en esta radiografía, esta tomografía, y que a través de metáforas intenta describir la condición del carácter, de la conducta y de los pensamientos del hombre. Si se da cuenta, el versículo 13 y 14, el habla representa en este sentido la metáfora del carácter del hombre. Y esta está utilizando metáforas como versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Garganta, lengua, labios, boca, indican en este sentido el habla, la manera de expresarse del ser humano. Y el Señor ya lo decía en Mateo capítulo 12, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. No hay, se me chispoteó o no quería decirlo, solamente sacamos lo que tenemos dentro como seres humanos. Lo que decimos, lo que cantamos, lo que escribimos en redes sociales exhibe nuestro carácter. El apóstol solo retoma textos del Salmo 14, versículo 1, Eclesiastés 7, 20, Salmo 5, 9, Salmo 143 y Salmo 17 para justificar que el carácter reflejado en el habla del ser humano lo pone en una posición totalmente desfavorable delante de Dios. Después en el versículo 15 y 16 utiliza la metáfora de pies y camino para indicar el rumbo de vida que toma el ser humano y sus decisiones y conducta diaria. En el versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Pies ligeros, caminos de quebrantamiento y caminos de conflicto, indican que por más que el hombre decida portarse bien y tomar buenas decisiones en su vida, llegan momentos en que dice, ¿qué hice con mi matrimonio? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué hice con mi familia? Todo lo que toca el hombre lo destruye. Y esa conducta es el fiel reflejo de su interior. Por más que quiera portarse bien, no puede hacerlo. De igual manera, el apóstol solo retoma versículos de Isaías 59, 7 y 8, Proverbios 1, 16, para justificar
que todos los seres humanos se encuentran en una condición desfavorable delante de Dios. En el versículo 17 utiliza la palabra o metáfora ojos para señalar el pensamiento o la percepción espiritual del hombre. ¿Qué tan consciente está de que Dios está mirándolo en sus decisiones y en su manera de hablar? Lo que indica el apóstol es que ningún hombre, ni siquiera uno, es capaz de tomar elecciones sabias considerando el temor de Dios como fundamento de las mismas. No consideran que el pecado que cometen contra las demás personas también es una ofensa y un pecado delante de Dios. También indica que Dios no es su prioridad, no es su motivación, no es su mayor deleite, no es su gloria, y no creen que darán cuenta de todo lo que dicen y todo lo que hacen delante de Dios, que fue el tema del capítulo 2. El apóstol otra vez retoma solo textos bíblicos de Proverbios 1:7, del temor de Jehová, Proverbios 8:13, Proverbios 8:14 y Hebreos 11:27. Este cuadro entonces está testificando lo que en teología se conoce como la depravación del hombre o depravación humana. Si se da cuenta, estas tres columnas distintas del carácter, de la conducta y de la percepción espiritual se corresponden con el cuadro del capítulo 1, en donde señala que los hombres cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, cambiaron la verdad por sus malos deseos. Entonces parece que se está correspondiendo. ¿Cuál es la finalidad entonces para que la justicia de Dios se manifieste en este tiempo presente? La finalidad de Dios es dejar la boca callada de todos los seres humanos, que en el versículo 1 al 8 le reclamaban y decían: entonces yo no soy culpable, tú me hiciste en este cuerpo, tú me pusiste en esta condición y tú eres el culpable. Pero vea lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto quiere decir que nadie puede alegar que Dios es injusto. La ley moral, la ley natural o la ley escrita va a dar evidencia contra ellos de que Dios es justo en sus decisiones. Este balde de agua fría que se derrama sobre aquellas personas que hacen diatriba o reclaman o argumentan o se atreven a cuestionar a Dios por su justicia, viene a hacerles en este sentido una indicación para que se callen. Lo que pretende hacer esta manifestación de la justicia de Dios es que deja a todos con la boca cerrada. No hay argumentos morales, no hay argumentos de carácter y de conducta que puedan justificar al hombre delante de Dios. Y lo que indica es que en realidad no estamos en el mismo plano para poder discutir. La justicia de Dios entonces revela, no solamente se revela para dejar callado al hombre, sino que la justicia de Dios también revela el plano en el que está el hombre. Y el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre no está ojo a ojo para poder negociar con Dios y reclamar sus derechos. Vea lo que dice Isaías capítulo 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Job 25:4 señala: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En realidad Dios nos creó a nosotros para su gloria. Y el objetivo máximo del hombre es buscar la gloria de Dios. Y este concepto de la gloria de Dios, es decir, este honor, belleza, fama, esplendor y buena reputación de Dios, es reiterado en todo el libro de Romanos. Romanos capítulo 1:23 señala que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El versículo
7 del capítulo 3 señala, pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El versículo 23 que estamos leyendo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 5:2 señala, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 15:7 señala, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero como estamos destituidos de esa misma gloria, no somos capaces de disfrutarla, de valorarla, de reconocerla. Destituidos en su sentido etimológico indica ser el último, el posterior, el inferior, quedarse corto, quedarse atrás. Estamos tan hasta atrás para poder valorar y reconocer la belleza de Dios. Estamos tan alejados de esa gloria como destino final de toda la humanidad. El pecado hace perder ese valor de la gloria de Dios. El pecado entonces nos pone en planos distintos de la gloria de Dios. Justo aquí es donde la conjunción pero ahora empieza a tomar sentido. Empieza a convertirse en esa agua para el sediento, en esa melodía para aquel que sabe reconocer el movimiento de la música. No es todo, es solo el preludio. El movimiento está a punto de cambiar. Después nos damos cuenta que si no fuera Dios quien se revelara, nosotros seríamos incapaces de conocer esa justicia que Él está manifestando. Por ello, Él toma la iniciativa y utiliza terminología que para nosotros es conocida para poder entender toda la magnitud de su justicia y cómo Él se manifiesta. Y utiliza el término teológico de justificación. Justicia en el sentido de una expresión legal en donde Dios es el juez y el hombre está en el banquillo, no al revés. En este sentido, la justificación es una declaración de Dios a favor del hombre como un acto misericordioso, no porque el hombre pueda ganárselo a través de la ley, sino por imputación, por transferencia. Es una carga del favor de Dios hacia este hombre. La inocencia en este sentido, vamos a mirar, de un sustituto es cargada en este hombre, y por ello el versículo 24 señala, es gracia, es gratuita, inmerecida, gracia redentora. También presenta el apóstol que es una redención, una compra de un esclavo, el pago de un rescate. Después el apóstol señala en el versículo 25 que es una propiciación, sí, a la manera del arca del pacto. La tapa era la tapa de propiciación, en donde estaban los querubines que guardaban que la justicia y la santidad de Dios no fuera mancillada. En este sentido, Jesús ocupa el lugar del culpable. Por eso es la terminología de propiciación. Es decir, Dios no pasa por alto el pecado, no olvida el pecado. Dios tiene que ejecutar su justicia. Está llevando la cuenta de toda la humanidad y en este sentido solo pasa por alto los pecados pasados y alguien tiene que pagar esa deuda en su propio cuerpo, con todas las exigencias de rigor que éstas representan para aplacar la ira justa de Dios. Entonces Jesús toma el lugar del culpable y recibe en su propio cuerpo el castigo. Jesús derrama su sangre como pago redentor y hace este sacrificio vicario una vez y para siempre, dice Hebreos. Entonces la cruz empieza a convertirse en el centro de una paradoja de ira y amor, una gloriosa paradoja de expiación en donde Dios elimina toda ofensa que pueda hacerse contra Él. Esta justicia de sustitución que se manifiesta en la cruz converge entonces la misericordia y el perdón de Dios con su justicia.
Y esta justicia se recibe únicamente por fe, que es lo que señala el apóstol en el versículo 21 y 22, en donde señala que la fe es el instrumento para recibir esta justificación de Dios. Pero esta fe es el resultado también de la iniciativa de Dios. No la generamos nosotros, no le hacemos un favor a Dios al recibir esa fe, sino que es más bien una respuesta a ese llamado eficiente de parte de Dios. Dios me buscó primero, Dios me alcanzó y habló su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y yo respondí a ese llamado. Él toma la iniciativa y yo respondo. Y esta fe como instrumento de justificación es una fe en su sangre. Es una confianza de que realmente existió objetiva e históricamente un sacrificio vicario. Este acto de fe entonces no nos hace mirarnos a nosotros mismos como los personajes de los primeros versículos que reclaman a Dios sus derechos, sino que definitivamente perdemos nuestra mirada ahora en aquel que realizó aquel sacrificio en vez de mí. Cristo es el sustituto del hombre y recibe en sí mismo el castigo del pecado, y con ello Dios carga su inocencia y su justicia a la cuenta nuestra. El versículo 25 y 26 entonces nos dice algo bastante interesante. Hay una reiteración, si usted se da cuenta, desde el versículo 21 hasta el versículo 26, de las palabras justicia y manifestar. Dios manifiesta primero su justicia sin ley, como vimos hace rato. Después Dios manifiesta su justicia vicaria. La finalidad de Dios mostrando su justicia sin ley es dejarnos callados, que ningún hombre tiene el derecho de reclamar réplica o derechos propios innatos. Y lo segundo es que en el sacrificio vicario también nos deja callados, porque todo lo hace Él. Dios reclama justicia por los pecados cometidos, pero Dios es quien toma la iniciativa. Dios en Cristo toma el castigo, lo carga en su cuerpo y en su sangre, y Él hace todo. Dios es el todo en todo. Pero el versículo 25 y 26 indican ahora que Él desea manifestar algo mucho más profundo. El Evangelio manifiesta las perfecciones de Dios. A veces cuando pensamos en Dios y en sus perfecciones, los miramos particionando cada uno de ellos y trabajando de manera independiente. Pero en realidad no es así. La unidad de Dios se refleja en su manera de manifestarse. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Así como Dios es amor, Dios es justicia, dice Eiden Tozer en su libro de los atributos de Dios. Dios es absolutamente justo y siempre actúa de la misma manera, de acuerdo a cómo es Él intrínsecamente. No puede haber nada equivocado o incorrecto en Él o en sus obras. Él nunca será o hará algo distinto. Es lo mismo que dice Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es importante entender, dice Paul Washer, que la justicia de Dios es intrínseca e inherente. Es decir, interna, esencial y perteneciente a su naturaleza. La justicia no es simplemente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a su misma naturaleza. Él es justo. Dios tendrá que dejar de ser Dios para ser injusto. Entonces, no existe un desequilibrio en esa gloriosa paradoja de ira y amor en la cruz, de sangre y perdón. No hay descontrol
Su ira no es una ira egoísta, no es narcisista, no es megalomanía. La ira de Dios va de acuerdo, y su justicia van de acuerdo a cómo es Él. Dios carece de pasión y capricho, decía Augusto Strong en el libro de David Orton, referenciado por David Orton. Dios es un ser unificado e integrado en su personalidad, toda armoniosa. Por ello no debe existir tensión entre sus perfecciones. El amor no se entiende completamente a menos que se vea junto con la justicia, dice Millard Erickson. La justicia simplemente es amor distribuido. Nuestro conocimiento entonces de Dios sería imperfecto, hermanos, si Dios no manifestara totalmente todas sus perfecciones y sus atributos en acción: gracia, perdón, ira, justicia, amor. ¿Cuál es la finalidad de Dios de manifestarse profundamente en este contraste y esta paradoja? La respuesta viene en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Observe lo que está pasando. Dios manifiesta su justicia sin ley, Dios manifiesta su justicia vicaria, y ahora Dios manifiesta su justicia como parte de Él mismo. Dios es justicia. ¿Cuál es la finalidad? El versículo 26 dice: con la mira de manifestar, con la intención, con el objetivo de manifestar en este tiempo, pero ahora, en este tiempo de gracia presente, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Observe lo que está pasando. Él tiene dos intenciones en presentar y manifestar su justicia. Estas dos intenciones es que podamos darnos cuenta que Él es completamente justo. Nadie puede reclamarle algún ápice de injusticia en Él. No hay, es soberbia. Dios es justo y además Él tiene todo el derecho de justificar a los que son de la fe de Cristo Jesús. Y este es solo un cumplimiento de lo que el profeta Jeremías decía en el capítulo 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Dios mismo es la justicia y también el que justifica. La sabiduría del plan de Dios le permite castigar a su Hijo en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables sin desdecir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia, dice John MacArthur en su libro de Teología Sistemática. Y el apóstol Pablo señala en 2 Corintios 5:21: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24 señala: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, hermanos, Dios es justicia y Él mismo en su cuerpo justifica a los que tienen fe en este sacrificio vicario. La cruz entonces manifiesta esa ira y esa misericordia, esa gracia y amor, esa gloriosa paradoja que vuelve loco a los incrédulos, como dice el apóstol, y asombra cada vez más a los creyentes. Esta paradoja, hermanos queridos, nunca se gasta, nunca pierde valor, y que hasta la eternidad será constantemente valorada, que se cantará absolutamente por todos en el cielo. Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación.
Entonces, la finalidad de Dios manifestarse como es justo tiene la intención del versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La ley de la fe elimina toda soberbia y toda jactancia. No solo nos deja callados, sino que también nos deja en este sentido sin ningún tipo de reclamo y jactancia. ¿Por qué? Porque tanto la justificación de Dios, la redención, la propiciación y el medio que es la fe para recibir esa justificación son don de Dios, son regalos de Dios. Entonces no tenemos que reclamar ni decir te hice un favor para creer, te hice un favor para que me justificaras y me hicieras justicia. No, todo es un don de Dios. Dios se revela a sí mismo como centro entonces del universo. Dios reivindica la gloria de la que está destituido el hombre, que es incapaz de valorarla. Ahora que Dios lo justifica a través de Cristo, el hombre tiene la capacidad de poder valorar, ver, admirar y saber de la gloria de Dios. Comprender el valor de la justicia de Dios, hermanos, es dejar de mirarnos a nosotros mismos y reclamar por nosotros, y es mirarlo exclusivamente a Él como ancla de salvación. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esto cada vez que leemos la Escritura? Y reiteramos otra vez, la Escritura no habla de mí, la Escritura me cuenta y me asombra de Él y me enseña de Él. Por eso el Señor con tanta propiedad y con tanta verdad dice en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, yo primero, yo al final. Como dice Romanos, de Dios es por Dios, para Dios. Entonces Efesios señala que de Él es todo, Él es todo en todos. Quizás alguien se esté preguntando en esta noche, ¿para qué me sirve saber la justicia de Dios? Si lo que estamos necesitando hoy en este día es consuelo, ánimo, arenga, oriéntame y no me regañes y no me hagas sentir más mal con la condición pecaminosa y desfavorable en la que nos encontramos. Dame esperanza. Pero el texto vuelve a remitirnos en el sentido de que todo el plan de redención que Dios hace y toda el deseo de revelar y manifestar de Dios, su justicia, es para hacernos verlo a Él en toda su plenitud de justicia, y que además Él constantemente justifica. Esa gloriosa paradoja de la cruz apunta a reivindicar esa gloriosa justicia de Dios. Si usted recuerda, el apóstol en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al 11, utiliza una base teológica o la parte teórica para empezar a marcar desde el capítulo 12 al final toda la parte práctica, como es su costumbre en sus cartas. Y lo que pretende señalar con esto es que la justicia sin ley me recuerda que ningún esfuerzo humano puede elaborar algún método para alcanzar estar bien con Dios o justificarse ante Dios. La ley es solo un espejo que me permite ver que tengo la cara sucia, pero no me lava la cara. Solo Cristo Jesús es el agua de vida y su sangre me limpia de todo pecado. La Escritura, la ley, los profetas, la moralidad solo me enseñan que somos pecadores y que no podemos, por más que tengamos buena intención, cambiar ni siquiera nuestra habla, cambiar nuestra conducta y nuestras decisiones y nuestros pensamientos, y que somos incapaces de percibir la presencia gloriosa de Dios como debe de ser. Dios manifiesta su justicia también para dejarnos callados y dejar de estarle reclamando a Dios alguna manifestación. Si la característica del hombre depravado es pelearse y argumentar contra Dios porque cree que puede hacerlo, es neciarle a Dios, y nuestra boca solo tiene veneno, mentiras y pleitos y maldiciones,
la manifestación de la justicia de Dios, aparte de la ley, nos deja callados. Transforma nuestra vida, no hay otro medio. Por eso, ni el desarrollo personal que se promueve hoy día es capaz de mejorar al ser humano. Ese desarrollo personal que busca poner en buena posición la autoestima, el autoconocimiento, la autodirección, la autosuficiencia del hombre para su bienestar social, económico, interpersonal, espiritual, y transformar eso en excelencia para ser personas líderes del nuevo siglo o personas dignas de ser ciudadanos del nuevo mundo. Pero la superación personal a través de ese desarrollo no puede justificarnos ante Dios ni quitarnos las manchas de culpabilidad que el pecado deja, porque en sí mismo y en su fundamento no considera al hombre culpable sino una víctima. Entonces la superación personal no considera la magnitud del sacrificio vicario de Cristo hasta la maldición, como dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. La superación personal no debe sustituir al Evangelio y a la justicia de Dios. Puede coadyuvar, puede servir como una muleta, pero no puede sustituir la justificación de Dios. La superación personal en todos los ámbitos nos debe servir como herramienta solo para entender mejor su palabra y entender mejor lo que Dios quiso manifestar en su palabra. Porque la única justicia que Dios acepta es la que Él carga, transfiere, imputa sobre un hombre, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios. Y 1 Corintios dice 6:11, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esta justicia vicaria, entonces, el sacrificio de Cristo, nos recuerda que el perdón de los pecados y esta justificación obedece no a que Dios haya olvidado y pasado por alto nuestros pecados, sino que hubo un sustituto y que Él cargó todas nuestras maldades en su propio cuerpo. Isaías 53:5 es bastante gráfico y objetivo cuando Él dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, esta justicia vicaria nos debe recordar, hermanos, que si bien es algo gratuito, como dice Bonhoeffer, no es una gracia barata para menospreciarla. Él cargó nuestros pecados. Pero también esta justicia es un atributo comunicable. Es decir, no es que Dios traspase su justicia en nosotros en un sentido ontológico, sino que de alguna manera Él va formando esa justicia y esta característica en nosotros, de tal manera que nuestra manera de hablar ahora ya no es maldiciones, no es sepulcro abierto. Nuestras decisiones ahora no son hiriendo a los nuestros y a los demás, sino de acuerdo a su justicia. Ahora nuestra percepción espiritual no es de un hombre muerto, es de un hombre vivo que sabe y tiene temor de Dios en sus decisiones y en su habla. De tal manera que esta justicia es un atributo que Dios puede comunicar a los seres humanos y que exige a los seres humanos que ahora son parte de la fe en Cristo Jesús. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 5:20, en el Sermón del Monte, el Señor dice: pero les digo que si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A veces como cristianos olvidamos el valor y la magnitud de esta gloriosa paradoja de la justicia de Dios y pretendemos portarnos bien según nuestros propios criterios y vamos abandonando el asombro de la justicia de Dios que recibimos por fe y de manera gratuita. Y cuando nos damos cuenta, llegamos al final del día sintiéndonos culpables porque no hemos sido justos como Dios lo exige, con una justicia mejor que la religiosa. Y a veces tratamos injustamente a los nuestros y nos sentimos culpables porque hemos estado cometiendo pecados del habla, de conducta y de pensamientos, y al final del día nos sentimos otra vez sin esperanza. A veces somos injustos en nuestra manera de hablar. Santiago 3:8 lo señala muy bien. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuántos problemas hemos causado? ¿Cuántos problemas nos hemos metido por nuestra manera de hablar, aún siendo creyentes? Nuestra manera de hablar a veces no obra la justicia de Dios, pero ya nos dimos cuenta que la justicia de Dios sin ley debe provocar en nosotros una reacción de quedarnos callados. ¿Cuántos problemas y cuántas aflicciones no nos ahorraría quedarnos callados en medio de algún conflicto o en medio de cualquier reclamo, que como señala Proverbios? Santiago 1:19 lo señala. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y observe, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidemos que nuestra boca obre la justicia de Dios y sea fiel reflejo de la justicia de Dios. Conocer la justicia de Dios nos debe hacer más reflexivos y menos reactivos cuando nos acusen, cuando nos exijan, cuando nos pidan. Porque Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A veces no tenemos la actitud de sabiduría ni de temor de Dios, sino una sabiduría, como dice Santiago, terrenal, animal, diabólica, donde prevalecen celos y pleitos, perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y ese fruto de justicia, dice, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La justicia entonces deviene en unidad. Y eso lo vimos cuando miramos el capítulo 14. El capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando nuestra manera de hablar está causando más conflictos que bendición y unidad, entonces no estamos siendo fiel reflejo de la justicia de Dios y su justificación gratuita. A veces somos injustos en etiquetar y juzgar a los demás. Y lo vimos también cuando miramos Romanos capítulo 14, en donde los débiles acusaban a los fuertes y los otros también. Y el apóstol les dice en el versículo 10: pero tú que juzgas a tu hermano, se pone en una posición de juez, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que decíamos que solo hay un juez? No hay muchos jueces, solo hay uno, y ese es Cristo. Y nosotros a veces actuamos injustamente etiquetando al esposo, etiquetando a la esposa. Ya la conozco, ya sé cómo es ella.
y nunca conocemos sus pensamientos ni sus buenas intenciones o malas intenciones. Eso solo Dios lo sabe. Y a veces juzgamos solo por la apariencia y nos ponemos como jueces, pero en realidad estamos siendo injustos. Y solamente Dios es el único que justifica o acusa. Además, a veces somos injustos al no otorgar lo que recibimos por gracia, la justificación, la redención y el perdón de los pecados. Rogamos a Dios todos los días: Señor, perdóname por haber hablado mal, por haber tratado mal, por haber tomado mal esta decisión, perdóname. Pero somos como aquel hombre que contaba el Señor en Mateo capítulo 18, 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y oramos la oración del Padre Nuestro de manera parcial. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no otorgamos ese perdón gratuito que Dios nos da en el perdón al esposo, y tardamos días en poder hablarle a la esposa, a los hijos, a los hermanos de la iglesia, y nos damos cuenta que somos injustos. Entonces el sacrificio vicario de Cristo y su justicia vicaria debe recordarnos a nosotros, hermanos, que tenemos que corresponder a esa justicia. Dios comunica esa justicia a los que son suyos, y todos deben actuar de esa misma manera, en su manera de hablar, en su manera de conducirse y en su manera de percibir el temor de Dios. Y también Dios, como justicia, Dios es justicia, se manifiesta con la única finalidad de mostrarse tal cual es: pleno, inmutable, justo, amoroso, perdonador. En esta cuarentena se tiene la tentación de pensar que la solución de una mejora en la vida está en mirar hacia adentro, en reflexionar en sus propias actitudes, en reflexionar en uno mismo, en meditar en los defectos, fortalezas, debilidades que tengamos y mejorarlas, como si nosotros tuviéramos la capacidad de poder modificarlas. Pero es un error mirar hacia adentro. Si mira uno hacia adentro, como dice una canción de Michael W. Smith que se llama Yo estoy bien, señalando que cuando uno se mira adentro es fácil desanimarse. Pero cuando uno mira hacia Dios, uno puede estar seguro del futuro. Uno está llamado en Romanos a mirar la justicia de Dios, a mirarlo a Él como es plenamente. Solo conociendo su justicia inmutable, eterna, es que podemos tener, hermanos, un futuro estable y verdadero. Además, conocerlo a Él es el imperativo primordial que debemos tener como cristianos. Mateo capítulo 6, 33, en el Sermón del Monte, el Señor señala: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. La búsqueda significa poner como objetivo de suprema elección y afán, no los otros afanes, sino el reino de Dios y su justicia. Aprender a valorarlo a Él y su gloria más allá de todo lo que tenemos, primeramente, por encima de todo. Y además, todas las demás cosas serán añadidas. Además, conocer a Dios en su plenitud de justicia ante el pecado es un gran aliciente. Si Dios es justo para siempre y nunca cambia, y Dios juzga a Cristo o a Dios por mí, entonces podemos decir confiadamente que en nuestra lucha contra el pecado, contra nuestras culpas, contra las pruebas, hermanos, es una garantía de su misericordia. Es cuando nos acordamos de lo que dijo el anciano apóstol en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solo fue, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo el que ha estado en la condición del rey David, descubierto en su pecado, con el corazón palpitante, un año después, todavía por el miedo y el saber que Dios le había perdonado la vida, es capaz de expresar en el Salmo 51, versículo 4, lo mismo que él: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solo el que se ha enfrentado al perdón de Dios, solo el que ha recibido esa carga, esa transferencia del perdón de Dios y de la justificación, es capaz de decir: tú eres justo y tu juicio es excelente. Lo mismo sucede cuando el ataque del pecado, la culpabilidad o el desliz llega a la vida nuestra siendo creyentes. Romanos capítulo 8, 31, que leímos en la primera plática: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nunca cambia. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y observe: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que intercede por nosotros. Esa confianza entonces del perdón de Dios en medio de nuestras luchas personales se afirma, se fortalece cada vez más cuando vemos que Dios es justo, hermanos, para perdonarnos y llevarnos en esa vida de santidad. También la confianza en el futuro de provisión, de dirección, de conducción, está garantizada en su justicia. Poner a Dios como prioridad sobre todos los afanes es indicar que tenemos confianza en su guianza. Y podemos igualmente, con el salmista en el Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La justicia perfecta, absoluta, gloriosa de Dios es el más grande incentivo para depender en Él, hermanos. Incluso en medio de las pruebas, porque Él es justo, podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y obra suya. Cuando pasemos por una época que parece injusta, en vez de reclamar y pelear por nuestros derechos como erróneamente hacemos y después sentimos vergüenza por ello, podemos levantar una oración delante de Dios, al Dios justo, como el salmista en el capítulo 4, versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me respondiste y me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando clamamos a Dios, el Dios de la justicia, hermanos, nos damos cuenta que no es injusto lo que estamos pasando. Si estoy enfermo, si tengo carencia económica, si no tengo trabajo, la soberanía de Dios está en movimiento. Dios de mi justicia, ten misericordia de mí. Es nuestra oración de confianza en Él. Y nos recuerda la parábola del juez injusto que el Señor contó en Lucas capítulo 18, 7, sobre la importancia de orar y no desmayar, y además evidenciar lo que Dios espera de nosotros. Dice el versículo 7 del capítulo 18 de Lucas: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces es aquí donde cierra el Salmo 112 que leímos al principio. El hombre justo del Salmo 112
que tiene una justicia que permanece para siempre, es el resultado de andar con un Dios justo, del Salmo 111, versículo 3, que también dice que la justicia de Dios permanece para siempre. La justicia del hombre recto permanece para siempre, porque Dios es justo a su palabra. Es en razón de que Dios tiene una justicia que permanece para siempre. Hermanos queridos, Dios hace todo esto y espero que les sea de consuelo y de utilidad conocer sobre la justicia de Dios. Y ninguno de nosotros pueda tener la soberbia de poder menospreciar y decir lo sé suficiente o no me interesa, sino asombrarse de esta gloriosa paradoja de Dios. Conocer su justicia tiene la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justicia y amor, ira y perdón. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios revela que es con fe de principio a fin, fe como iniciativa de Él, fe como final de Él mismo también. Dios quiera que le sirva a usted y le sea de utilidad reconsiderar hoy que se vaya a dormir sobre la justicia de Dios y sobre el reflejo que nosotros hacemos. ¿Será que nuestra justicia permanece para siempre igual que la de Dios? ¿Soy justo prestando? ¿Soy justo perdonando? ¿Soy justo en mi hablar? ¿Soy justo en mis decisiones? ¿Soy justo en mi juicio hacia los demás? Que esta noche la justicia de Dios, que permanece para siempre, sean una invitación y melodía para nuestros oídos para ser justos también con los demás y siempre rogar, presentarnos a Dios como justos delante de Él. Así como está, incline por favor su rostro y damos gracias a Dios. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas amado? Qué rápidos somos para hablar y evidenciar así nuestra ignorancia de ti ayer y hoy. Pero cómo nos sorprendiste con tu evangelio. Y tu evangelio es primero tú y después tú y al final tú. Que no es mi moralidad, ni mi educación, ni mi buen comportamiento. Nada mío me acercó a ti. Tenías que intervenir tú y tenías que intervenir tú. Tú arreglaste y arreglas cada día mi condición pecaminosa. Eres mi propiciación y mi salvador, Dios justo. Perdónanos y perdóname, porque soy injusto con los demás en mi hablar, en mi proceder y pensamientos. Solo tú puedes hacerme justo una y otra vez, porque solo es fe de principio a fin, ese evangelio que manifiesta eso. Dios de mi justicia, defiéndenos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos en medio de la pandemia a no albergar pensamientos contra ti de injusticia por la carencia económica y reclamarte y exigirte. Ayúdanos a no actuar injustamente con ello en la casa por el estrés, por la preocupación, por el agobio y la angustia. Ayúdanos a no tratar mal a la gente en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú gobiernas justamente sobre todo, cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando estamos enfermos, cuando estamos con salud. Tú gobiernas y eres Dios justo. Dios de mi justicia, Jesucristo el justo, que conocerte cada día aumente mi asombro por esa gloriosa paradoja que representa tu cruz. Te pedimos en este día, Señor, que tu justicia y tu mano poderosa esté sobre los hermanos y las hermanas que están enfermos por este virus, y que tu mano poderosa esté sobre los hermanos que tienen dificultades o carencia económica. Que tu mano de justicia, Señor, y sus oraciones pidiendo, Señor, clemencia y misericordia y justicia,
sean escuchadas, Señor, con garantía tuya en tu palabra. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, con todo nuestro amor, todos tus hijos. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima transmisión. Y por favor comente, salúdense unos a otros estando ahí. Aproveche la oportunidad para comunicarse y bendecir, aunque sea por este medio, a sus hermanos que extrañamos ya para mirar y estar juntos. Dios me los bendiga. Gracias.